Buenas noches a todas, bienvenidas. Bárbara por aquí, nuestra doctora favorita, ya está preparada. Sofía, buenas noches. Buenas noches. Ay, pues soy muy contenta de tener aquí a Bárbara con nosotros, que nos va a dar un súper tema Sí, que a todo el mundo nos corretea. sí, hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que a lo mejor tiene mucho tabú, ¿no? El hecho del consumo de azúcar, si está bien, si está mal, si es una adicción, si qué azúcar es buena, qué azúcar es mala, cómo dejar de comerla, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cosas bien sencillas y voy a tratar de hacerlo muy, pues fácil para que ustedes lo puedan entender y puedan aplicar todos los conocimientos que hoy se lleven con su cuerpo, con su familia, con su estilo de vida, con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema en el que a mí me gustaría empezar con una pregunta, si que en realidad existe alguna adicción al azúcar. Bueno, la realidad es que mucha gente, o se ha visto, sobre todo en las redes sociales, que empezamos con cosas como, no sé, imágenes en Facebook que nos dicen, el cerebro se activa en algunas zonas específicas cuando consumimos cocaína y cuando consumimos azúcar se activan las mismas. Y entonces podemos concluir que sí puede existir esta similitud en donde al consumir cocaína se secuestran estos receptores de algunos neurotransmisores que generan felicidad, al mismo tiempo que son los mismos receptores que se activan cuando nosotros consumimos azúcar, ¿no? Entonces, no es realmente que esté mal o que sea lo mismo que consumas alguna sustancia como alguna droga y azúcar, no es realmente lo mismo, pero sí actúan específicamente en los mismos receptores, principalmente en los receptores de estos receptores que generan dopamina, que es este neurotransmisor del placer y de la felicidad, ¿no? Entonces, no es como tal que exista una adicción al azúcar, sino que genera un placer en el ser humano y este placer es lo que nos permite continuar con vida y que nos permite seguir existiendo como humanidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿En realidad se considera bueno o se considera malo para la salud? Y bueno, es que aquí podemos hablar de muchísimas cosas, pero no es que se considere ni bueno ni malo, y este es el tema que hoy queremos abordar. ¿Cuál es realmente la historia, o como dice el título de esta presentación, por qué nosotros llamamos al azúcar un veneno, si realmente puede ser benéfico para muchas cosas, ¿no? Entonces, si puede ser benéfico para diferentes situaciones, eh, también hay que saber cuándo, cómo, qué cantidad, cuándo sí la vamos a usar, de dónde la vamos a consumir, cómo la vamos a consumir, etcétera, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos a poner un poco de contexto, ¿no? Hace 300 años, el hombre anualmente consumía 2 kilogramos de azúcar por año. Hoy se calcula que los humanos consumimos cada persona en un año, desde niños, que por favor no hay que darle azúcar a los niños, eh, consumimos de 80 a 85 kilogramos de azúcar por año. O sea, eso es una cantidad inmensa. Y lo peor es que ahora no consumimos el azúcar de caña que viene con los minerales y con las vitaminas y con todo lo que se necesita y nutrientes para que podamos utilizarlas en nuestro cuerpo, sino que empezamos a utilizar azúcares que son mucho más fácil conseguirlas y que son de un costo mucho menor, como el azúcar que proviene del jarabe de maíz y este que es rico en fructuosa y que al final de esto es bastante dañino para la salud. Y vamos a ir desglosando cada uno de estos términos de jarabe de maíz, de qué es más dañino y qué no, qué se convierte en grasa y qué no, para que ustedes puedan entender perfectamente por qué sí el azúcar o por qué no el azúcar. ¿Ok? Entonces, antes los humanos para conseguir azúcar necesitábamos pues obtenerla de la fruta, que principalmente es fructuosa, de las moras, de la miel, ¿no? Pero
de verdad tenía que ir el hombre y ponerse en un panal y tratar de extraer la miel, entonces realmente no la consumían. Y la otra era de la caña, pero no en todos lados había acceso a esto, entonces realmente era un producto difícil de consumir. Y hay otro problema, también para ponernos un poco en contexto, que a los humanos nos encanta el azúcar, porque nosotros estamos programados para eso. Una, genera placer porque secreta dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir felices. Y otra parte es que cuando nosotros detectamos que algún sabor es dulce, definitivamente el cerebro lo que piensa es no es venenoso, entonces lo sigue consumiendo, ¿ok? Y eso se vuelve a lo mejor un problema a largo plazo. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, en nutrición nada suele ser blanco ni negro, es decir, nada se considera que es muy malo ni nada muy bueno, solamente tratamos de hacer un equilibrio entre grises y tratar de hacer un equilibrio entre lo que consumimos y no consumimos, con el ejercicio, con el agua, etcétera. Entonces, para ello vamos a tratar temas del azúcar y cómo es que esto funciona en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, la Real Academia le da un significado al azúcar, en donde dice que es esta sustancia blanca, cristalina, que pertenece al grupo químico de los hidratos de carbono, es decir, de los famosos carbohidratos, que tiene un sabor dulce, que es de color blanco en estado puro, que es soluble en agua y que se obtiene de la caña dulce y de la remolacha y de otros vegetales. Esto aquí la Real Academia Española nos dice que es el azúcar, ¿no? Realmente. Pero bueno, el azúcar común o el azúcar de mesa, que es lo que ahorita venimos a hablar en esta plática o es lo que generalmente la población entendemos como azúcar, es el azúcar de mesa, que es la sacarosa, y es un conjunto de dos monosacáridos, es decir, de glucosa y de fructosa, que son considerados también azúcares, ¿no? Si nosotros unimos dos monosacáridos, obtendremos un disacárido. Si obtenemos más de dos de monosacáridos, entonces podemos hablar de polisacáridos. Pero lo más importante ahorita y lo que quiero que ustedes tengan en su mente y de lo que vamos a hablar es justamente de esta azúcar de mesa o de este azúcar de mesa, en donde nosotros vamos a desglosar la sacarosa en glucosa y fructosa, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, los tipos de carbohidratos se encuentran en diferentes formas, como ya les había dicho, cuando son simples, que es solamente uno, se llaman monosacáridos, es decir, un azúcar, y cuando son más compuestos, o que son dos o más, se llaman disacáridos o se llaman polisacáridos, ¿no? Una vez que los ingerimos en nuestro cuerpo, siempre que tú ingieres un disacárido, lo vas a separar. Por ejemplo, si tú ingieres azúcar de mesa, en tu cuerpo lo va a desintegrar en glucosa y en fructosa, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poco ahora. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que la glucosa no es algo tan malo como a veces nos lo pintan? Pero tampoco es que sea bueno, tampoco vamos a ponernos a decir que entonces todo el día vamos a comer azúcar, ¿no? Y el punto es aquí que la glucosa, que es este monosacárido, que es el conjunto, es una parte de lo que conforma el azúcar de mesa, es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces, el azúcar se necesita para que tú puedas respirar, para que tu corazón pueda latir, para que puedas regular tu temperatura, para que puedas pensar, para que puedas hablar, para que puedas conectarte en esta clase, etcétera, ¿ok? Entonces tú necesitas la glucosa para todos estos procesos que son procesos vitales de las funciones vitales de cualquier humano. Pero ¿cómo lo hacemos? Desde el punto de vista nutricional, cuando la glucosa entra al organismo, se va a descomponer en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a descomponer a nuestra sacarosa, la vamos a descomponer en glucosa y la vamos a descomponer en fructosa. La glucosa principalmente es la parte que va a ir hacia adentro de tus órganos y va a hacer la función que le corresponde. Latir el corazón, respirar, pensar, etc. Y la fructuosa, que es la otra parte del azúcar de mesa, generalmente se queda en el hígado haciendo funciones de reserva
¿no? Que es lo más importante, y para cuando tú estés en ayuno, por ejemplo, ¿no? Entonces hace un poquito de reserva. El problema es que para que nosotros podamos meter a nuestras células y puedan hacer su función en el cerebro, puedan hacer su función en los pulmones, en los ojos, para que puedas ver, se necesita de la insulina. Es decir, la glucosa tiene que ir agarrada de una insulina que es secretada por el páncreas para poder entrar a tu célula y generarle la energía que necesita para realizar algún proceso vital. ¿Ok? Entonces, eso quiero que se lo aprendan ahorita más o menos bien. Esto que quede más o menos claro. La fructuosa, que es una parte del azúcar de mesa, se queda en tu hígado, principalmente. Y la glucosa, que es la otra parte del azúcar de mesa, va a ir a actuar en tus tejidos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver por qué es importante saber esto. Como les decía, para que podamos llevar toda la energía o toda esa glucosa a que haga las funciones vitales en cada célula, necesitamos de la insulina. Pero hay un problema. Si tú consumes azúcar de manera moderada y consumes azúcares que vienen de la caña y consumes este azúcar mascabado que preserva los minerales, las vitaminas y a la fibra, ¿no? Que no tiene el azúcar refinada o esta azúcar blanca, si tú consumes este azúcar que es un poquito más saludable, la consumes de manera normal, pues esto sucede. La glucosa va, hace su función, respiras, corres, caminas, hablas. Pero si empiezas a consumir un exceso de glucosa o un exceso de azúcar, ¿no? Entonces empieza a haber un exceso de fructuosa en el hígado, porque acuérdense que la fructuosa es lo que les decía, que es la parte que se queda en el hígado, y este exceso de glucosa en el hígado lo traducimos en hígado graso. Entonces, cuando una persona te dice, oye, es que sabes qué, me acaban de detectar hígado graso, es porque esta persona en su dieta está ingiriendo cantidades exageradas de azúcar, ¿ok? La otra parte es que si tú tienes mucha glucosa, llega un punto en donde la insulina se empieza a cansar y empieza a decir, oye, espérame, es que ya fue mucho lo que me estás, o sea, los receptores de la insulina están secrete y secrete glucosa porque tú estás come y come chocolates, ¿no? Y llega un punto en donde estos receptores dejan de funcionar, pierden su función y entonces empiezas a generar lo que se llama resistencia a la insulina. Y este azúcar, en lugar de irse al tejido, al pulmón, a hacer la respiración y hacia los órganos, hacia los músculos para generar energía y etcétera, se va quedando en la grasa visceral. Nosotros tenemos dos tipos de grasa. El tipo de grasa visceral, que la grasa visceral es toda esa grasa que se queda dentro de la pared abdominal, o sea, dentro de los órganos, recubriendo tus órganos, que esto a largo plazo genera una inflamación crónica y esto genera enfermedades. Y tenemos otro tipo de grasa, que el tipo de grasa del otro que les hablo, es una grasa que se encuentra en el tejido adiposo, ¿no? Como en la parte más del abdomen o en las caderas en las mujeres, en donde es esta pancita o este exceso de grasa que podemos notar y que dejando de consumir ciertos productos podemos disminuirla. Pero el problema no es la grasa, pues, de afuera, ¿no? El problema es la grasa visceral, que la grasa visceral te va a conllevar a muchas enfermedades. Entonces, ese es el problema de consumir azúcar en exceso. Entonces, como les decía, tras la ingesta de glucosa, nosotros empezamos con la liberación de insulina, pero algunas personas, por alguna predisposición genética, como son nuestro caso de todos los latinos, empezamos a tener ciertos problemas con la regulación de insulina. Uno, por la alimentación, que les decía, comemos mucha glucosa, la insulina tiene que secretarse de manera constante, los receptores se cansan, dejan de estar produciendo insulina y hacemos resistencia a la insulina, esa es una. La otra es que no hay insulina suficiente que agarre glucosas para poder meterlas al organismo, entonces la glucosa se queda en el torrente sanguíneo, entonces vas a que te hagan una prueba de sangre en el dedito o una prueba de laboratorio y te sale la glucosa altísima, ¿no? Entonces eso te puede generar un problema de diabetes a largo plazo. Entonces, la regulación de la glucosa en el cuerpo, mucha está dada por la insulina, porque la insulina es quien tiene que llevar a las células esta glucosa para que haga sus funciones vitales, ¿no?
Entonces, una vez que el organismo no tiene, le sobra la glucosa, como les decía, se va a hacer grasa y eso va a generar alteraciones a largo plazo. Entonces, ¿qué te puedo recomendar yo? Si tú ya sabes que estás en este problema, si ya te dijeron, no, ya sabe qué es que usted ya tiene un poco de resistencia a la insulina, o ya sabe qué es que su papá tuvo diabetes y usted también, entonces igual va para lo mismo. O si le dicen, usted tiene problemas de obesidad o a lo mejor tiene un poco de sobrepeso, te recomiendo que tomes el coriander, que es esta semilla de cilantro, que sea... que tiene muchas funciones, pero principalmente tiene una función reguladora de la insulina del páncreas. Entonces, esto te va a ayudar a que haya una correcta síntesis de insulina en el páncreas y que no estés sufriendo de estas elevaciones o picos de glucosa en diferentes tiempos del día, ¿no? Entonces, 2 cápsulas de coriander en el desayuno ayuda a la síntesis de insulina, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende que la insulina, que la glucosa se vaya al tejido adiposo o que se vaya a los músculos o que se vaya al hígado, ¿no? Porque tú dices, sería padrísimo que todo lo que yo comiera se fuera para mis funciones vitales, ¿no? Todo el pastel de chocolate que me comí se vaya para mis funciones vitales. Entonces, como les decía, depende de muchos factores. La fructosa, al ser un azúcar que tiene más fibra y que tiene otros componentes, principalmente va a quedarse en el hígado para hacer esta energía de reserva, ¿ok? Que para cuando estés en ayuno y vayas a correr, no te vayas a desmayar, ¿ok? Pero si esa glucosa aumenta y es mucha la glucosa que tienes y no hay suficiente insulina para procesarla, entonces vas a empezar a tener problemas de resistencia a la insulina, acumulación de grasa en los tejidos y en las vísceras, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente lo que uno recomienda como médico es hacer ejercicio, ¿no? Como ya nos los ha dicho el doctor Rey hace como una semana, justamente por la noche nos decía, es que hay que hacer ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Esto quiere decir que hagas suficiente ejercicio de cardio, ¿no? Que lleve tu corazón a frecuencias cardíacas altas, ¿no? Para poder mejorar el metabolismo, pero también hacer un poco de ejercicio de fuerza para utilizar las reservas de glucosa que están ahí en el músculo y entonces que no se vayan acumulando en el cuerpo como grasa, ¿no? Entonces, los depósitos de glucógeno, que es esta otra parte de la glucosa o esta otra forma de glucosa que existe en el cuerpo, tiene límites, ¿no? Y el glucógeno es esta glucosa que es la glucosa de reserva, pero pues en la grasa no. Entonces, pues los depósitos de glucógeno se van a llenar y van a decir, ya fue suficiente, tenemos energía suficiente para poder correr una carrera mañana en la mañana. Si esta persona no come, pero es importante saber que los depósitos de grasa pues no tienen un límite, entonces tú puedes seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y nunca vas a tener este sentido de saciedad, ¿no? O sea, como que parar y parar porque más y más le cabe a tu cuerpo para poder hacer más glucosa, para poder hacer grasa. Entonces, ¿qué pasa también con la glucosa? Es que cuando nosotros ingerimos proteínas o ingerimos cualquier otro tipo de alimento, grasas, tenemos algo que se llama, pues, esta capacidad de saciedad, en donde nosotros decimos, ya no puedo más, ya comí mucho, me siento satisfecho, me siento lleno. Pero pasa que cuando nosotros consumimos glucosa no generamos esta saciedad. Entonces, tú puedes comer un chocolate y comer otro y comer otro y comer otro y esto pues no se va a frenar porque no se activan ciertas cosas para poder generar saciedad. Entonces, a veces les recomiendo que utilicen solamente algún cítrico para tratar de mejorar esta saciedad, ¿no? Estos niveles de saciedad, pero se les también recomienda a las personas que utilicen Slim and Sassy para disminuir la grasa del cuerpo, sobre todo la grasa visceral, porque se ha visto en estudios que los aceites que contiene esta mezcla, que es el limón, ¿no? El aceite esencial de limón, la toronja y la canela, ayudan a disminuir la cantidad de grasa visceral, que es la grasa mala de la que yo les estaba hablando y que es muy difícil de erradicar. Y la otra cosa muy buena del Smart and Sassy o del Slim and Sassy, que me parece que muchos de ustedes deben conocerla, es que si tú consumes 2 gotas de este aceite en 200 mililitros de agua,
previo a cada comida, vas a mejorar tus niveles de saciedad. Eso quiere decir que muy probablemente vas a llenarte más rápido, ¿sale? Entonces, bueno, ahora un poco de historia. ¿Qué pasó y por qué empezamos a consumir tanto azúcar? ¿Y por qué hace 300 años consumíamos 2 kilogramos de azúcar y hoy consumimos al año, y hoy consumimos de 80 a 85 kilogramos de azúcar al año? Bueno, esto es principalmente porque en los 50 sacaron estudios científicos que hablaban acerca de que los problemas cardíacos estaban completamente ligados a problemas de colesterol. ¿Y dónde está el colesterol? Pues en las grasas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, entonces vamos a empezar a vender productos light, ¿no? Entonces, a la gente se le empezó a vender productos light, libres de grasa, pero ¿qué pasó con los productos light? Que a la gente no le gustaban. Entonces la economía empezó a disminuir y las industrias lo que hicieron fue decir, ay, pues hay que añadirle azúcar. A las personas les encanta el azúcar. Entonces, como era muy caro añadirles azúcar de caña, le comenzaron a añadir jarabe de maíz, que es rico en fructosa, que es lo que te genera el hígado graso, ¿no? Y que te genera alteraciones y un cúmulo de grasa en los visceral y etcétera. Y esto, al ser muy barato y ser rico y ser muy endulzante, empezaron a ponerlo en todos los productos light y es por eso que ahora nosotros tenemos ese consumo de jarabe de maíz que ni siquiera nos damos cuenta porque a lo mejor tú dices, no, es que yo compré un pan en la tienda de caja y el pan de caja está lleno de estas cosas y no es realmente el azúcar de tu casa que si tú hubieras hecho algún tipo de pan en tu casa con azúcar mascabado, ¿no? Entonces, mucho del problema del azúcar es la calidad del azúcar que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, eso fue algo de lo que pasó hace un tiempo y es la razón de por qué ahora estamos consumiendo tanto jarabe de maíz. Me imagino que ustedes han visto que los refrescos y en las etiquetas de las cosas que venden en la tienda dicen producto con edulcorantes, que no lo consuman los niños. Y es decir, todos los niños no deberían consumir ni ninguna persona lo que venden en la tienda, porque esto al final de la cuenta son azúcares que están procesados, ¿no? Son azúcares que no son realmente naturales y que vienen, o que son naturales, pero que tienen exceso de fructuosa y exceso de glucosa, que lo que genera es problemas a largo plazo en tu organismo. Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar, liberamos dopamina, que es este neurotransmisor que es muy importante para el placer, para sentirte feliz. Pero, ¿qué pasa? Tú comes azúcar un día y un día te comes un chocolate y te sientes feliz, pero al otro día generas una resistencia. Entonces, para volver a sentir la misma felicidad o lo que sea que ese chocolate te haya generado en tu cuerpo, vas a necesitar comer otro. Y al otro día no vas a ser suficiente con 2, sino que vas a necesitar 3 y así sucesivamente. El problema es que a largo plazo el consumo de chocolates, de azúcares, que están como el jarabe de maíz y etcétera, estas cosas ricas en fructosa, ¿no? De todo lo que te venden en la tienda, de todas estas azúcares procesadas, al momento de estar consumiéndolas, te generan una depresión y ansiedad a largo plazo. Eso está completamente probado. De hecho, hay estudios científicos que hablan de qué fue primero, si la depresión o primero comiste el bote de helado y luego te dio la depresión. Ajá. Entonces, uno ya no sabe si primero estuviste triste y comiste helado por estar triste o te pusiste triste por estar comiendo helado. Y los estudios han demostrado que entre más azúcar consumimos, más tristes estamos y más ansiosos estamos, ¿no? Entonces, ese es el problema o el verdadero problema de estar consumiendo azúcar, porque actúa en diferentes sistemas que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Entonces, como les decía también, el centro de saciedad se suprime cuando nosotros comemos azúcar, entonces puedes comer un chocolate y otro y otro y otro, y esto Bueno, no va le a agregaste los hambre, ¿no? Y bueno, pues también, como les decía, la industria del azúcar refinado, esta azúcar bonita, blanca y etcétera, le ha quitado las propiedades esenciales del azúcar y entonces ya el azúcar no tiene suficientes minerales, ni suficiente fibra, ni suficientes vitaminas, ¿ok? Entonces, se recomienda que ustedes, si van a consumir azúcar, consuman el azúcar mascabado, ¿no? Como les decía,
en realidad el azúcar es fructosa y glucosa, el azúcar de mesa. Como les decía, la glucosa actúa en diversos órganos cumpliendo las funciones específicas, pero en exceso se convierte en grasa visceral, y la fructosa, lo normal es que lo lleve al hígado y trabaja como una energía de reserva, pero si hay un exceso de la misma, generamos hígado graso. ¿Ok? Entonces, tipos de azúcares a nivel nutricional. Tenemos el azúcar añadido, que es este azúcar que ha llevado un proceso que no sabemos, porque yo tampoco les puedo decir que específicamente he visto cómo sacan ese azúcar que le ponen a las cosas que venden en la tiendita de la esquina. No es que yo lo sepa, pero sabemos que llevaron un proceso que no es el más adecuado. Entonces, y esto porque se ha estudiado a lo largo de los años. Entonces, la recomendación es que no las consumas o que disminuya significativamente el consumo de las azúcares añadidas, ¿no? Y el azúcar natural que está presente en forma natural. Entonces, lo que nosotros recomendamos como médicos es que no añadas azúcar a tus alimentos. El azúcar que tenga el alimento es suficiente. Es decir, el azúcar que está en las frutas, ¿no? Aunque químicamente pueden ser muy similares, no son iguales y provienen mucho de dónde vienen porque se van a acumular en lugares distintos. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Entonces, es muy importante que si vas a consumir algún tipo de azúcar, sea un azúcar natural. Y si por ahí en algún momento necesitas consumir algún azúcar de mesa, trates de consumir azúcar mascabado porque tiene vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales en la dieta no van a ser suficientes, nunca son suficientes, ¿no? Entonces siempre se recomienda que cuando tú vayas a hacer algún detox de azúcar, trates de consumir el paquete de LLD, el Lifelong Vitality Pack, porque ya hemos hablado que consta de diferentes, de diferentes vitaminas y de diferentes minerales y propiedades que van a ayudarte a mejorar tu sistema inmunológico principalmente, y que el consumo de la energía vaya a donde tenga que ir y no simplemente se quede rondando en tu cuerpo. Entonces, las recomendaciones de hoy son: consume frutas enteras, porque a lo mejor si tú me dices, bueno, pero a mí dime cómo me las voy a comer. Muy bien. Consume frutas enteras. Consume frutas enteras en la mañana. ¿Por qué frutas enteras? Porque si no te pierdes el beneficio de las fibras, el beneficio de las vitaminas y el beneficio de los minerales. ¿Ok? Denme un segundito. Entonces, les decía, traten de consumir estas frutas completas, que traten de consumirlas para que tengan fibra, para que tengan vitaminas y para que tengan los minerales suficientes. ¿Por qué hay que consumir frutas enteras y no masticarlas? Bueno, la idea de que nosotros consumamos frutas enteras y no masticarlas es simplemente porque el hecho de masticar hace que nuestro cuerpo empiece a regular ciertas cosas, como empieza a entrar la fructosa al cuerpo, entra la fructosa al cuerpo y el cuerpo comienza a liberar insulina de manera adecuada. Si nosotros molemos el jugo de naranja, molemos la papaya y luego nos lo tomamos, entonces ese pico de insulina que estamos tratando de evitar al consumir un exceso de azúcares, lo estamos consumiendo en un solo batido. Entonces, no se recomienda que nosotros de manera muy rápida Bárbara, se está cortando un poco tu audio. Ok, espérenme un Barbarita. momentito. Está buenísima la clase. Más que nos estás congelando. Voy, denme un segundo para volver entonces. Oye, sí, está padrísima. Voy un segundo. Ay, sí, qué interesante. Qué interesante todo esto. Bastante. Yo, la verdad, no tenía idea qué tanto daño me estaba haciendo al consumir tanta azúcar. Sí, caray. Sí, a mí me impactó lo que mencionó sobre la ansiedad, ¿no? Y la cantidad de azúcar que comemos. 80 kilos. Un costal. Un costal y pues sí. Realmente a mí ya me habían
dicho mi doctora que no debería de comer tanta azúcar. Yo tengo cáncer de tiroides y pero como que se me hace un imposible dejarla, soy diabética. Me dice, el cáncer se alimenta precisamente de los azúcares. Y yo, ay, pero si viera lo que me cuesta dejarlo. Sí, me imagino. Justo ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Son muchas Entonces, ansiedades. Yo sí, ya claro. cuando siento ya que quiero algo dulce, pues recurro al tecito de azares, recurro a unos nutrientes que se llaman A, que tienen hierbitas y me tranquilizan bastante. Yo generalmente no tomo mucha azúcar. Bueno, ahorita justamente vamos a hablar de cómo hacer para dejar de consumir azúcar, ¿sale? Entonces, bueno, una disculpa por este intermedio. Bueno, entonces les decía, no las muelan, traten de consumirlas enteras. Ahorita les voy a decir cuál sí pueden moler y cuál y por qué lo vamos a hacer, pero solamente va a ser una y durante un tiempo, ¿ok? Y cuando comas alguna fruta, trata de comer algunos nueces, 2 nueces, 3 nueces, para que esto genere el índice glicémico, que esto es una clase completamente distinta, pero ustedes, créanme, cuando ustedes coman su fruta en la mañana, traten de acompañarlo con algunas nueces y esto va a mejorar muchísimo su índice de glucosa. Ya verán. Entonces, bueno, la OMS recomienda que los azúcares que están en la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo último que ha sacado y recomienda que las azúcares no aporten más del 10% de nuestras calorías diarias y no debe superar el 5%, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto no genera beneficios para la salud. Entonces, tenemos diferentes problemas con el azúcar, pero es muy importante que el azúcar que tú consumas te asegures que sea un azúcar que viene de algún producto natural, ¿no? No debemos eliminarlo completamente de la dieta, que es lo que les decía hace un momento. Se debe adecuar la ingesta de acuerdo al peso, a la actividad física, etcétera, ¿no? Pero no significa que puedas ir y comprar todo lo que venden en la tiendita, porque eso sí te puede generar problemas, porque de verdad te lo prometo que con lo que está endulzado lo de la tiendita es lo más barato. Entonces, siempre es el jarabe de maíz, que el jarabe de maíz es rico en fructosa y te va a generar hígado graso en 2 meses, ¿no? Sobre todo los niños, ¿no? Que le quieres poner el lunch y le pones cualquier cosa que encontraste en la tienda y oye, pero si aún, no sé si han visto ustedes el anuncio este que dice, si a tus plantas les pones agua, ¿por qué a tus hijos les das refresco, no? O Jumex o cualquier jugo de caja, ¿no? Entonces, siempre tienes que combinar, si vas a comer una fruta, trata de comer algo que tenga también grasa, ¿no? Grasas naturales, ¿no? Aguacate, huevo, estas cosas que te pueden generar grasas buenas. Las grasas no son tan malas también como nos lo dicen. También hay que saber cómo comer grasas para que esto mejore la absorción de los azúcares. Entonces para poder cambiar el chip del azúcar en nuestro cuerpo hay que combinarlo con otros alimentos, ¿sale? No solamente estar comiendo cosas con azúcar, dulces, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se considera que hipoglucemia, es decir, índices debajo del azúcar, que lo que no tenemos que decir es menos de 70 miligramos sobre decilitro. Y bueno, cuando empiezas a tener manifestaciones de hipoglucemia o que tienes el azúcar bajo, es menos de 55 miligramos sobre decilitro. Lo normal es que tú en ayunas tomes una glucosa capilar, ¿no? Que tomes aquí de tu dedito, te pinches, lo pongas en un glucómetro. Lo normal es que tengas de 70 a 100. E hiperglucemia, tienes que preocuparte si tienes más de 100 en ayunas, ¿sale? Si tienes más de 125 en ayunas, por favor, corre a tu médico más cercano porque eso puede ser un problema grave para tu salud y es algo que puede ser muy controlable, es alguna enfermedad que puedes manejar y tener una vida completamente normal, pero si lo encuentras en algún punto específico de tu vida o que no tengas tanto tiempo con esta enfermedad. Entonces se recomienda que de vez en cuando te midas el azúcar en sangre para que sepas cómo vas y qué tal estás comiendo, ¿sale? Ahora, acuérdate que nosotros somos latinos, creo que ahorita en esta plática la mayoría de las personas que estamos somos latinos y los latinos tenemos mucha predisposición a estas enfermedades que tienen que ver con azúcar, ¿sale? Hay que acordarnos siempre que el 15% de la población muere
por diabetes mellitus, ¿no? Entonces, esto no es un juego de, sí, pues es que no me gustaría verme gordito o no me gustaría aumentar de peso o etcétera, ¿no? No es tanto de cómo nos vemos, sino realmente de lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué genera un exceso de azúcar en tu cuerpo a largo plazo? Y esto es algo que a mí, la verdad, van a decir, es que ella viene a asustarnos nada más. Y no, realmente solamente quiero que me entiendan por qué la importancia de tratar de disminuir el azúcar, ¿no? Y sobre todo el azúcar, estas procesadas, etcétera, ¿no? Entonces, una es que te disminuye el sistema inmunológico, porque pues al no entrar glucosa a la célula, porque ya tienes demasiada en el torrente sanguíneo y tu insulina ya no funciona de manera adecuada porque ya se cansó de estar secretando, al mismo tiempo que se pierde de nutrientes, que se pierde de glucosa, se está perdiendo de nutrientes, ¿no? Entonces, por eso es que debes de acompañar esto con tu Lifelong Vitality Pack para que entonces, si, oye, tú ya sabes que estás consumiendo mucho azúcar, sabes que tienes un exceso de peso, trata de ayudar a tu sistema inmunológico con este consumo de vitaminas y minerales que son buenos para tu dieta, ¿no? ¿Qué pasa con el exceso de azúcar? El exceso de azúcar en el cuerpo hace que haya una disminución significativa de calcio, de potasio y de vitamina D, que la vitamina D es esta que te manda el doctor para cuando tenías el dolor de espalda y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a insistir, trata de consumir tu Lifelong Vitality Pack justamente para este problema. Aumenta el sodio. ¿Qué pasa cuando aumentas el sodio? El sodio jala el agua. Entonces hace una retención de líquidos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo estamos hinchados. Y es esta persona que llega y te dice, oye, es que la verdad siento mis tobillos con un edema, es decir, con un cúmulo de agua excesivo. Y a veces no tenemos ni idea porque ya fui a 8 doctores, me mandaron 7 pastillas para la circulación, para el peso, para todo. Y a lo mejor el problema está en que estás consumiendo demasiado azúcar, ¿no? Entonces, trata de ver eso también. Predisposición al cáncer. ¿Qué pasa? Normalmente el sistema del cuerpo lo que hace es que genera que haya modificación y remodelamiento celular. Es decir, una célula tiene una vida y cuando termina la vida de esa célula muere y es una muerte celular programada que se llama apoptosis. Entonces muere la célula y ya. Luego se genera otra. De esa misma célula se regenera otra. Y así sucesivamente. Este ciclo en donde haya una regeneración de célula y nacer otra célula y regenerar otra célula y etcétera, tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si el sistema inmunológico detecta que se hace una célula que no está como debería de estar, es decir, que tiene algún error, lo que hace el sistema inmunológico es atrapar esta célula y desecharla. Y entonces tu cuerpo sigue funcionando con normalidad. ¿Qué pasa con el cáncer? Y es una de las teorías, como les he contado varias. No te escuchamos. ¿No? ¿Ya? Sí, yo sí te escucho perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Pausa. Ok. Entonces, predisposición al cáncer viene de esto en donde la célula se comienza a regenerar, pero si la célula se regenera mal, el sistema inmunológico manda a sus macrófagos, que son las células que eliminan lo que no sirve, agarra a esta célula y la desecha. ¿Qué pasa cuando tu sistema inmunológico no tiene la capacidad de agarrar esta célula y desecharla? Se empiezan a hacer células malignas, ¿no? Células que no son de manera adecuada, cambian en morfología, cambian de tamaño, cambian de muchas cosas y eso empieza a generar alteraciones celulares. Entonces empiezan a generarse células que no deberían de estar y estas células que no deberían de estar empiezan a generar problemas en tu cuerpo, la inflamación, etcétera. Y uno de los problemas y una de las teorías del cáncer es que justamente hay una predisposición a generar células cancerígenas. Ahora, si tú por ahí tuviste un día de mal sistema inmunológico, porque comiste mucho azúcar, porque fue la Navidad y la rosca de Reyes y todo lo demás, pero después tú dices, no, ahora sí ya no voy a comer nada de azúcar. Si tienes una célula cancerígena, el no consumir azúcar va a decir la célula cancerígena se alimenta de azúcar.
Entonces, esa célula cancerígena, si tú decides no comer más azúcar y solamente comer los azúcares esenciales para tus funciones vitales, es decir, azúcares naturales, esa célula se va a morir porque no va a tener esos componentes químicos, ¿no? Y este azúcar mala para poder alimentarse. Entonces, si tenías la predisposición de tener un cáncer, al no consumir azúcar, la estás erradicando por completo, ¿ok? Otra de las cosas es enfermedad cardiovascular. ¿Por qué enfermedad cardiovascular? Y volvemos a lo que hablábamos del colesterol al principio. La enfermedad cardiovascular es ¿por qué? Porque, bueno, el endotelio, que es la parte más interna de las arterias, se daña con la liberación constante de insulina. Entonces, si hay mucha liberación de insulina que no esté regulada en una persona que no tomó sus 2 gotas de coriander en la mañana, entonces este endotelio o esta parte que está, pues, rara dentro de las arterias, lo que va a hacer es que en lugar de que haya un flujo laminar, es decir, un flujo que vaya constante, empieza a haber un flujo turbulento y este flujo turbulento genera coágulos y genera que empieza a haber taponamientos en el corazón o empieza a haber taponamientos en el cerebro y esto te genera enfermedad vascular cerebral, lo que conocemos como un EBC, ¿no? O muerte cerebral, ¿no? En algunos otros casos, trombos en las piernas, entonces a lo mejor no se manifiesta como un infarto, pero se empieza a manifestar como estas varices, ¿no? Estas arterias y venas tapadas en las piernas, y esto predispone a la larga a infartos, ¿no? Acuérdense que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, y también esto hace que disminuya que tengas hipertensión arterial. Entre más azúcar consumas, más sodio tienes, más hipertensión, daño endotelial. Entonces, digamos que el azúcar está haciendo daño por todas partes. La diabetes, que creo que está de más, la diabetes es justamente cuando consumiste demasiado azúcar, tu insulina ya no pudo más para poder meterla a los tejidos, se quedó atrapada en el tejido adiposo y etcétera, etcétera, y esto se desencadena en un problema de glucosa altísima en el torrente sanguíneo, en donde como no tiene suficiente glucosa adentro de las células, porque no tiene suficiente insulina que las meta, todo el tiempo quieres azúcar, aunque estás repleto de azúcar, o sea, eres miel por completo de adentro, ¿no? Y aún así tu cuerpo te está pidiendo más azúcar porque el azúcar no está donde debe de estar, ¿no? Entonces, ese también es un problema. Y bueno, ya para terminar, si todo lo demás dicen, no, bueno, pero al final eso no se ve, entonces daña la piel y daña los tejidos de manera muy significativa, principalmente las articulaciones. ¿Cómo es que daña la piel? Bueno, al tú estar consumiendo azúcar todo el tiempo, empieza a haber un daño en el colágeno. Entonces empieza a haber flacidez, empieza a haber arrugas, empieza a haber manchas y un montón de cosas porque no hay adecuada síntesis de colágeno porque pues está ligada también al consumo de azúcar. Y la parte de las articulaciones también, porque principalmente la colágena tipo 1 está en los huesos y esto empieza a generar problemas también a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, después de que ya sabemos todo lo que el azúcar nos puede hacer en nuestro cuerpo, vamos a tratar de hacer un detox de azúcar refinada, ¿no? O sea, hay que tratar de dejarla de consumir. Porque, ¿qué pasa? Si a las 2 semanas que la dejas de consumir, 2 semanas vas a tener un síndrome de abstinencia. Porque si ya te conté que el azúcar funciona como la cocaína, pues ahora imagínate, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo. Vas a tener una caída de dopamina bastante severa en donde vas a empezar a sentirte muy mal. Y por eso es que la gente dice, es que yo de verdad no puedo dejar el pan dulce. Porque el pan dulce está generando ciertas reacciones en el cuerpo que te dicen es que no lo puedes dejar, ¿no? Pero sí se puede, nada más las 2 primeras semanas van a ser un poquito complicadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Trata de no dejarlo de golpe. No digas, un día ya lo voy a dejar. Trata de dejarlo 10 días. Ponte un reto y di, lo voy a dejar una semana o lo voy a dejar 10 días. Y después se te va a olvidar, ¿ok? Entonces tú di, 10 días lo voy a tratar voy a tratar de dejar comer azúcar por completa. Entonces, el problema es que no nos damos cuenta de todo el azúcar que comemos, ¿no? Hasta que dejamos de intentar de comerla, porque nos damos cuenta que todo tiene azúcar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo y te voy a dar unos tips para que lo puedas hacer. ¿Qué puedes hacer si detectas que el exceso de azúcar está generando un problema en tu sistema inmunológico? Que es lo primero de lo que hablamos en la diapositiva pasada.
trata de tomar 2 gotas de incienso en el desayuno a la semana, ¿no? Trata de hacerlo durante una semana para mejorar tu sistema inmune. Puedes hacerlo con On Guard, puedes hacerlo con cualquier cosa que te hayas propuesto para subir tu sistema inmunológico. Sabemos que hay muchos aceites. Yo recomiendo incienso porque además es un excelente antioxidante y va a hacer que te sientas mucho mejor, ¿sale? Entonces, bueno, estos son los beneficios del detox. Voy a tratar de convencerte. Tu piel va a estar clara, te vas a ver más joven, confía en mí, en 3 semanas te vas a ver más joven si ya no consumes los productos de la tiendita. Vas a perder peso, que eso ya es de manera secundaria. ¿Por qué? Porque el hecho de que consumas azúcar empieza a regular la saciedad, el centro de saciedad. Entonces tú empiezas a dejar de consumir azúcar y al poco tiempo dices, ay, como que ya no me da tanta hambre, y empiezas a regular y puedes cumplir tu dieta y etcétera, ¿no? Entonces tiene bastantes beneficios. Menos caries, protección para tus dientes, acuérdense que es malísimo. Traten de lavar a sus niños pequeños con pasta de On Guard. Ustedes usen la pasta de On Guard, es buenísima, no tiene flúor, ¿no? Ayuda con las caries, etcétera. Siempre que voy al dentista, el dentista me dice, oye, es que de veras, ¿qué haces con tus dientes? Y lo único que he hecho diferente a las otras personas es usar la pasta de On Guard, ¿no? Sistema inmunológico, te va a mejorar el sistema inmune, vas a tener menos antojos con el paso del tiempo, vas a dormir mejor, no vas a tener problemas de humor, no vas a tener ansiedad, vas a disminuir tus problemas de depresión, vas a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas que ya te dejaron predisposición toda tu familia, que no se cuidó, ¿no? Porque acuérdate, lo que tú hagas hoy es lo que va a trascender en tu familia por años, ¿no? Entonces, trata de cambiarlo. Menos dolores, menos molestias en tus articulaciones, mucho menor nivel de inflamación crónica. Hablé con una persona y me decía que ella tenía muchos problemas de inflamación crónica. Y a veces la inflamación crónica viene de esto, ¿no? De que nos la pasamos consumiendo productos que no son necesarios para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué hace una desintoxicación de azúcar? Pues va a hacer que haya una disminución en la dopamina y serotonina, entonces sí te vas a sentir un poquito diferente, te vas a sentir cansado los primeros días y vas a decir, es que me falta azúcar, pero no te falta azúcar, solo es un proceso en donde te vas a acostumbrar. Vamos a tratar de utilizar aceites para hacerlo más sencillo y vamos a utilizar aceites en el difusor todo el tiempo para poder elevar los niveles de dopamina, ¿no? Que es para podernos sentir felices, y lo que te genera un chocolate te lo pueda generar el Citrus Bloom, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tengas mucho antojo, como ahorita decía alguien, que es que yo me tomo un tecito, toma algo cítrico, limón, naranja, toronja. Generalmente son dulces y eliminan esta necesidad de comer algo dulce o esta ansiedad de sentir que quieres comer algo dulce, ¿no? Entonces cualquiera, mandarina verde, tangerina, limón, naranja, toronja, ¿no? Cualquier aceite que se te antoje, puedes tomar 2 gotitas. Incluso menta, a mí la menta me gusta bastante y me hace sentir muy, muy feliz y muy tranquila, y me siento como muy despierta para hacer mis actividades habituales. Como te decía, usa Citrus Bliss, 4 gotas en el difusor por 4 horas cuando tengas esta sensación de que estás muy triste, muy triste, muy triste. Utiliza Cheer en la nuca y en las muñecas, que huele riquísimo. Creo que es uno de los aceites que a mucha gente le gusta. Puedes utilizar Elevation, puedes utilizar Motivate, puedes utilizar Adaptive. Para mí el Adaptive es una maravilla. Yo, en cuanto empiezo a sentir cualquier desbalance de humor, me pongo tantito y la verdad es que se me quita todo. El Together, que es muy rico, Neroli, que también es muy, muy rico, y Serenity, que te puede ayudar a descansar por la noche, ¿no? A lo mejor por esta ansiedad que te pueda dar durante la noche de querer consumir azúcar, ¿no? Que a veces pasa que todo el día estás bien, pero ya en la noche dices, es que tengo que comer, y si tratas de dormir, va a pasar, ¿ok? Trate de utilizar Lifelong Vitality Pack y Terrazyme, que si ya estás haciendo el detox, pues buenísimo, te viene perfecto, porque tomas 2 cápsulas con el desayuno, 2 con la comida, y acuérdate que los omegas te ayudan a elevar la sensibilidad de la insulina. Entonces, si tú eres esta persona que ya tiene resistencia a la insulina, o su abuelita tiene, y tú dices, es que yo no quiero que me pase lo mismo, cualquier cosa, trata de consumir omegas, vas a descansar muy bien,
¿no? Vas a estar muy activo, vas a poder hacer todas tus actividades todos los días, etcétera, ¿no? Entonces, es ideal utilizar el Lifelong Vitality Pack para las personas que tienen resistencia a la insulina y diabetes. También de usar Terrazyme, el Terrazyme porque tiene muchas enzimas que a lo que te van a ayudar es a hacer un mejor metabolismo del azúcar que ya tienes ahí, ¿no? Tratar de eliminar la grasa que está por ahí, la grasa visceral, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Si tienes problemas de resistencia a la insulina, prediabetes o que digas, es que sabes que ya sí, ahora tengo 115 todas las mañanas en ayunas sin consumir nada de azúcar y sigo teniendo esa cantidad de azúcar, trata de consumir una gota de canela sublingual antes de cada comida y posterior a que la tomes, o sea, que la pongas debajo de tu lengua, toma 200 mililitros, 250 mililitros de agua y eso te va a ayudar muchísimo a regular el azúcar en tu sangre, ¿sale? Y ahora sí, esta es la recomendación en donde les decía que aquí sí vamos a licuar una manzana. ¿Por qué? Porque todavía no estamos acostumbrados a dejar de comer azúcar por completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues darle un shot de azúcar a tu cuerpo. Es decir, vamos a meterle mucho azúcar al cuerpo en la mañana para que te sientas bien durante el día, pero vamos a hacerlo con una manzana verde que no tiene tantas cantidades de azúcar y media manzana que realmente corresponde a media porción de fruta. Entonces vas a utilizar media manzana verde, esta manzana Smith, la muy verde, 3 almendras, 200 mililitros de agua, una gota de jengibre y una gota de cúrcuma y lo vas a hacer durante las 2 primeras semanas en donde empieces a tratar de dejar el azúcar. Muy bien, entonces estas son mis recomendaciones para que trates de dejar el azúcar. Esta fue la presentación que yo tuve hoy para ustedes y si tienen alguna duda, pues los leo aquí en el chat. Muchas gracias. Bárbara, muchas gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta directa? Sí. Comentaste de la gota de canela, ¿era en las mañanas? Sí, mañana, tarde y